Puestos en pie, vamos a tener una palabra de oración, por favor. Y vamos a dar inicio a este tema. Oremos. Padre, es una gran bendición contar con tu presencia en nuestras vidas. Contar con tu paz, con tu Espíritu Santo. Y seguir creyendo fielmente en cada una de tus promesas para nuestras vidas. Tú declaraste que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Queremos estudiar tu palabra, queremos meditar en tu palabra. Y tú declaraste que no solamente este día es santo, sino que todo aquel que estudia tu palabra es santificado por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y estamos aquí, Padre, reconociendo la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, de adquirir de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu inteligencia, para comprender el para qué existimos en esta tierra y sobre todo donde nos encontramos. Y prepararnos para tu retorno que está latente. Y te pido, Padre, que la mente de los que se encuentran en este lugar, desde el más corto de días hasta el más lleno de días, pueda estar presto, ser diligente y entendido, lúcido, Padre, para que pueda recibir tu palabra. Y te pido esto porque nosotros somos tus almas, el Evangelio es tuyo, esta congregación es tuya, y tú eres el que tiene el dominio y el control de todas las cosas. Creyendo en tu soberanía, buen Dios, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos bajo el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El tema de este espacio tiene como título Guiados por el Espíritu de Dios. La vida cristiana. La vida cristiana. Todos tenemos vida. Por eso estamos aquí, estamos respirando. Pero usted y yo que estamos congregados en este lugar necesitamos interiorizar, estar convencidos, estar persuadidos de que usted debe tener una vida cristiana. Pero para usted tener una vida cristiana, usted necesita el Espíritu de Dios, que es el único que guía a los hijos de Dios. No guía a adventistas, no guía iglesias, guía a hijos. Hay una gran diferencia usted pertenecer a una iglesia, congregarse en una iglesia, a ser llamado hijo de Dios. Hay una gran diferencia. Y es lo que espero que usted comprenda. Porque al cielo no van los adventistas y no van los según la denominación que usted pertenezca. Yo nunca he leído eso en la Biblia. Al cielo van hijos que se han sometido al Padre, que han recibido a Jesús y que han decidido tener una vida en Cristo. Por eso se llama vida cristiana, porque usted debe de vivir es en Cristo y para Cristo, porque usted recibió a Jesús. Usted no recibió una doctrina de una iglesia. Las iglesias son importantes y por eso estamos aquí reunidos, porque Dios ha permitido que las iglesias prediquen la sana doctrina, pero también hay que aprender qué es una sana doctrina. Y para usted saber qué es una sana doctrina, se necesita el Espíritu Santo en su vida, para usted identificar cuál es la verdadera sana doctrina en una iglesia, y cuáles son los verdaderos maestros de la palabra, cuáles son los verdaderos pastores, cuáles son los verdaderos laicos. Para eso usted necesita el Espíritu de Dios. Y es necesario que estudiemos qué es una vida espiritual. Vamos a estudiar 3 tópicos. El primero, ¿qué es una vida espiritual? Una vida espiritual no está basada en pertenecer a una iglesia, no está basada en que usted se sepa texto de la Biblia, no está basada en que usted tenga varias Biblias o que usted venga de una genealogía cristiana donde
le han inculcado principios cristianos. No está basada solamente en eso. Digo esto no omitiendo que eso es importante. Venir de una familia cristiana es una gran bendición. Ser instruido con principios cristianos es una gran bendición para las almas que han tenido ese privilegio. Y usted que tiene hijos, no pierda el tiempo y dedique tiempo. Y los que tienen responsabilidad de nietos y nietas, porque ahora vivimos en una generación que los abuelos crían los hijos de los hijos. Entonces, escrito está, ¿no? Que hay que enseñarles a ellos a levantarse, al acostarse, cuando vayan en el camino, y colocar las leyes de Dios en los murales de vuestras casas. Eso está declarado en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Otro tópico que vamos a estudiar es el ¿por qué no tengo vida espiritual? ¿Y por qué lo dejo de segundo? Porque cuando usted conozca qué es una vida espiritual, usted se va a hacer un examen. Nosotros estudiamos la Biblia para examinarnos individualmente. Aquí yo predico en el nombre del Señor Jesús a una comunidad diversa, pero Dios le habla a usted personalmente. Y tercero, vamos a confirmar que yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo y soy un hijo de Dios. Allá tenemos que llegar a ser hijos de Dios, guiados con el Espíritu Santo. Quiero que me acompañen por favor en el Evangelio según San Juan capítulo 14, porque es necesario que el creyente, las almas vivientes tengan vida espiritual, simplemente porque Jesús así lo decidió. Jesús, antes de ascender al cielo, antes de dar la vida por nosotros los pecadores, porque Jesús vino a morir por los pecadores, dijo las siguientes palabras en San Mateo capítulo 14, versículo 16. Ay, gracias, San Juan, muy amables, San Juan. San Juan 14, versículo 16, le dijo a los apóstoles luego de que una muestra que tiene los creyentes hacia Dios es que guardan sus mandamientos. Una muestra de amor hacia Dios. Luego que les dice eso, les confiesa que Él le va a rogar al Padre para que Él os dé a cada uno de ustedes un consolador. Le está diciendo a los discípulos. Esto es una conversación con los discípulos íntima. Que Él va al Padre para que les envíe un consolador. Y ese consolador tiene una hermosa promesa. Jesús les prometió que ese consolador estará con ellos para siempre. Para siempre estará ese consolador. Pero tengan presente que en el momento que fue escrito, que fue declarado esto por Jesús, Jesús aún no se había ido al Padre. Él les prometió que iría al Padre y les enviaría el Consolador. En el versículo 17, Él les revela algo muy particular de verdad, al cual el mundo no puede ¿qué? El mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad en el momento que Jesús lo declaró? Porque no lo ve ni lo conoce. Jesús reveló en el Evangelio de Juan capítulo 4, creo que es el versículo 24, dice que Dios es espíritu. Y la Escritura revela que por cuanto Jehová ha ungido a Cristo con su espíritu, y Jesús tuvo poder porque Jehová lo ungió con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús está diciendo, el mundo no lo recibe porque el mundo no lo ve ni lo ha conocido, está hablando de él en primera persona.
porque el Evangelio de Juan es el que más nos revela que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Por eso Jesús les dijo a ellos en ese momento: el mundo no lo recibe porque no me ven ni me conocen. Y por eso lo crucificaron. Más sin embargo, ellos que estaban con Jesús les dijo: pero vosotros, ¿qué les dijo? Lo conoces. Lo conoces porque vive con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué les quiso decir Jesús a los apóstoles? Yo estoy con vosotros. Por eso ustedes me conocen. De hecho, antes de Jesús decir estas palabras, hubo un apóstol llamado Felipe que le dijo Jesús a este hombre: tanto tiempo, versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido. Porque le estaban diciendo: muéstranos al Padre. Y aquí es donde quiero que usted se examine y medite en su interior. ¿Qué tanto usted conoce al Padre de Jesús? ¿Qué tanto usted conoce al Hijo que envió el Padre? Y desde ahí usted puede identificar su vida espiritual. Porque los apóstoles podían haber recibido el Espíritu de verdad porque vivían con Jesús y pudieron conocer a Jesús. Ninguno de ustedes puede conocer la vida de Jason si no llegasen a compartir con Jason Fonnegra. Yo puedo socializar con ustedes y conocen algunas conductas mías, algunos pensamientos, algunas reacciones, pero no me conocen en plenitud porque no han compartido conmigo. A diferencia de mi madre, mis 2 hermanas y mi hermano, una tía que conviví bastante tiempo con ella, y mi esposa. Ellos sí conocen más de mi vida porque han dormido conmigo, han comido conmigo, han compartido conmigo, hemos viajado, han viajado conmigo. Ellos pueden dar testimonio de quién es Jason, ¿sí o no? Y ellos pueden decir: Jason está conmigo porque yo estuve con ellos. ¿De acuerdo? Así Jesús les dijo a los apóstoles. Entonces pregúntate: ¿qué tanto de Jesús hay en ti? ¿Qué has compartido tú con Jesús? ¿Qué has hecho tú con Cristo? Y de ahí parte una vida espiritual. El apóstol Pablo, vamos al libro de Efesios, comparte una petición muy especial que en el amanecer de Cristo que hubo este domingo de esta semana que terminamos, les compartí a los hermanos en la palabra del Señor una de las grandes peticiones de oración de Pablo. Oraba mucho por sus hermanos y una de las grandes necesidades, hermana Iliana, de nosotros los líderes espirituales es orar por esta grey que ha aceptado el Evangelio. Y en el capítulo 3, ya les digo el versículo, ...11... 14, perdón. Le dice las siguientes palabras: por esta causa doblo mis rodillas ante ¿quién? ¿El Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo debemos doblar las rodillas es ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16, para que os dé, ¿conforme a qué? A las riquezas de su gloria. Ustedes quieren ser ricos pero en plata, y Dios quiere que nosotros seamos ricos pero en gloria. La plata sin gloria a Dios no sirve para nada. Dios quiere que seamos ricos de su gloria. El ser fortalecidos con poder, ¿a dónde? En el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. Continúa diciendo el versículo 17. Mira lo que hace el hombre interior, lo que hace el espíritu en el hombre interior. Versículo 17. El Espíritu Santo está haciendo en usted y en mí que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo nunca podrá habitar en usted si usted no tiene fe. ¿Y usted por qué no tiene fe? Usted no tiene fe porque usted no ha creído en la palabra. ¿Y usted por qué no cree en la palabra? Hay dos motivos por los cuales usted no cree en la palabra. El primero es porque usted decide no creer. Porque a usted le han enseñado la palabra, quizás viene a la iglesia, y usted no cree en lo que le han enseñado. Usted voluntariamente decide no creer, no recibir esa palabra. Y la segunda va acompañada en la decisión de usted no creer, es que usted, aunque dice que cree y está congregándose en el nombre del Señor Jesús en una iglesia de sana doctrina, usted no aparta lugar, espacio para alimentar la fe en la voz de Dios, que es su palabra. Y creo que es una de las grandes crisis suya y mía en este tiempo presente. Una de las grandes crisis de los creyentes, entre comillas, de la hora. Nos cuesta tener fe porque no estamos sumergiéndonos en la fuente de la fe, en el autor y consumidor de la fe, que es Cristo Jesús, Hebreos 12:2. Es el único autor y consumidor de la fe. Entonces, el Espíritu Santo es el único que anima a la pereza suya, a la negligencia suya, al desinterés suyo, a la poca importancia suya, porque esa es la realidad de nosotros. A que usted tenga un querer y un hacer por su buena voluntad de estudiar la palabra de Dios. Examínese si usted estudia la Biblia. Usted no estudia la Biblia porque hay un folleto de guía bíblica adventista y no se conforme con estudiar solamente esa guía, o si tiene un matinal, son muy buenos y edificantes, y no se conforme ahorita con ese apoyo auxiliar cibernético que tenemos hoy, como son las redes sociales, escuchar audios por WhatsApp, escuchar conferencias por YouTube. Es muy importante. De hecho, la iglesia tiene un canal, y ayúdenos a compartir estas predicaciones que el hermano Nelson con gran diligencia edita para que pueda llegar una buena grabación a las personas que les gusta escuchar sermones a través de la aplicación de YouTube. Volviendo a esto, el hombre interior es trabajado por el Espíritu para que habite en vuestros corazones Cristo Jesús por la fe. Continúa diciendo el versículo 17. A fin de que, ¿cuál es el fin de que habite Cristo por la fe en tu corazón? Hay un fin, que nosotros seamos arraigados y cimentados en amor. El amor que habla la Escritura. Quiero acá hacer un paréntesis. El amor que habla la Escritura es un fruto del Espíritu Santo y está muy revelado en 1 Corintios capítulo 13. Ahí da la descripción del amor. Pero el evangelista Juan, en su primera carta,
en el capítulo 4, versículos 7 y 8, él dice que el que no conoce a Dios no ha nacido de Dios y no tiene el amor de Dios. Toda persona que ha aprendido a amar como Dios ama es una persona que ha permitido que el Espíritu Santo interiorice en su ser. El amor de Dios cubre multitud de pecados, dice la Escritura, ¿no? El amor, dice el sabio proverbio, pasa por alto las ofensas. ¿Qué tanta multitud de pecados está cubriendo el amor de Cristo en usted con sus seres amados, en su propia vida? ¿Qué tan arraigado y qué tan cimentado está usted en ese amor cristiano, en ese amor de Dios? Porque es que el amor no es suyo, el amor es de Dios. No crea que usted ama porque usted viene de un hogar lleno de muchos principios de amor. No, el amor es de Dios. Conozco personas que sus padres son ejemplares, una calidad de personas, pero los hijos, una gran decepción. Porque es que el amor proviene es de Dios. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en usted. De ahí radica la vida espiritual de una persona. Continuemos. Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de quién, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué les comparto esta oración de Pablo? Porque eso es una vida espiritual. Una vida espiritual no está basada en que yo no me pierda un culto, que es importante congregarse. De hecho, el Señor aconseja: no dejemos de congregarnos, como lamentablemente muchos ya lo tienen por costumbre. Antes bien, nos dice a los que nos congregamos, no nos dice critique a los que no vienen, dice antes bien, animémonos unos a otros. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 27. Antes bien, animémonos unos a otros, en amor y en buenas obras. ¿Sí se da cuenta de la diferencia de una mente espiritual a una mente que no ha permitido que el Espíritu Santo trabaje en su corazón? Avanzo ahora, comprendiendo muy bien qué es una vida espiritual. Ahora les hago la pregunta: ¿cómo usted está viviendo esa vida espiritual? ¿Cómo usted está logrando esa vida espiritual? ¿Cómo? ¿Qué debo de hacer o dejar de hacer para tener esa vida espiritual? Repito las preguntas: ¿cómo la estoy viviendo? ¿Cómo la estoy logrando? ¿Y qué debo de hacer o dejar de hacer para conservar una vida espiritual? La vida espiritual no se logra solamente asistiendo al templo. Sirve venir al templo, porque ustedes están escuchando una enseñanza bíblica. Pero hay algo comprobado: no todos retienen lo que están escuchando. Y no todos valoran lo que se les está enseñando. Y no todos ponen en práctica lo que han aprendido. ¿Sí o no? Por eso, ¿por qué yo no tengo una vida espiritual? Ahora lo vamos a estudiar. Vamos a leer
en el libro de Gálatas, por favor, capítulo 5, lo siguiente. El versículo 24 nos revela que el ser humano tiene que crucificar la carne. ¿Por qué tiene que crucificar la carne? Pero la carne solamente se crucifica cuando usted ha decidido crucificar su corazón y su vida con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dice Gálatas 5:24 las siguientes palabras. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus y deseos. Usted tiene pasiones y usted tiene deseos que usted sabe muy bien que no son espirituales, que usted sabe muy bien que no le está permitiendo ser genuino en su fe, no le está permitiendo ser genuino en sus creencias, no le está permitiendo ser genuino en lo que usted ha decidido vivir, que es una vida cristiana, una vida espiritual. Entonces el consejo del Señor es que los que han podido crucificar la carne con Cristo, como son nuestras pasiones y deseos, todos nosotros tenemos muchísimas pasiones y deseos. Y es lo que vamos a estudiar. ¿Qué pasa con las pasiones y los deseos? Nosotros los satisfacemos. Por ejemplo, el diabético sabe que en lo posible no debería consumir productos que tengan alto consumo de glucosa. No puede, azúcar. Pero como le gusta tanto la gaseosa, le gusta tanto el dulce, pues se lo come porque le gusta, lo de su cuerpo se lo pide. Algunos dicen, es que el cuerpo me lo pide. Tuve una amistad que ella manifestaba que el cuerpo le pedía que consumiera Coca-Cola, que si no consumía Coca-Cola le daba dolor de cabeza, y no decía mentiras. Como la Coca-Cola contiene cafeína, eso es adictivo, y entonces el cuerpo le pide eso, el organismo le pide eso a usted, y si usted no se lo da, pues le genera esos problemas en su cuerpo. Para eso quiero que comprendamos en el versículo 16 de este capítulo 5 ahora de Gálatas, versículo 16. Mira que Dios da un consejo, pero también nos revela que hay una dificultad entre ese deseo nuestro con el deseo del Espíritu Santo. Ese que rogó el Padre que nos enviaría. Digo pues, que Jason y cada uno de los presentes, ¿cómo deben de andar? ¿Cómo deben de andar cada uno de nosotros? En el Espíritu. Y no satisfagáis que nosotros satisfacemos los deseos de la carne. Por eso hay que crucificarlos en Cristo Jesús. Entonces Pablo sabe que los hermanos satisfacen los deseos de la carne. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué los satisfacen? Miren lo que dice el versículo 17. Porque los deseos de la carne, es decir, lo que Jason desea, tiene un contra a lo que el Espíritu Santo está deseando en mí. Recuerda que el hombre interior está siendo trabajado por el Espíritu Santo. Y el hombre interior quiere que usted esté cimentado en la fe en Cristo Jesús, en el amor, que usted pueda comprender la longitud, la plenitud. Por eso usted critica la debilidad de los hermanos, del pastor, de la iglesia, porque usted no ha podido comprender lo que el Espíritu Santo espera que usted sea dentro de su grey. Y hay personas que desisten de la fe por el error de alguien. Y Dios quiere que usted comprenda plenamente por qué su hermano pecó contra usted.
El consejo de Dios no es que usted se vaya y empiece a criticar porque su esposa le falla, porque sus hijos le fallan, si son de la iglesia, porque el pastor me falla, porque el líder me falla. Para eso es que el Espíritu Santo está trabajando en la mente del ser humano, para que usted entienda la plenitud del amor de Dios. Nosotros no estamos acá para dar juicios, pero sí para disciplinar. Dios nos ha dado una autoridad eclesiástica para disciplinar a los rebeldes, porque hay un espíritu de desobediencia. Hay hijos desobedientes dentro de la grey de Dios, y es un espíritu que está operando fuertemente. Creo que hay más hijos desobedientes que hijos muy obedientes, ¿sí o no? Bueno, entonces continúa diciendo el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y estamos estudiando por qué no tengo vida espiritual. Y el del espíritu es contra quién. Y estos dos, ¿qué sucede? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Hay quienes dicen, ¿por qué es malo ir al cine? ¿Por qué es malo comer esto? ¿Por qué es malo vestirme así? ¿Por qué es malo trabajar en el día del Señor? ¿Por qué es malo tal cosa? La Escritura nos revela que todo me es lícito. O sea, usted puede pensar lo que quiera y puede hacer lo que quiera, pero no todo le es permitido, no todo usted lo edifica, no todo usted le conviene. Pero usted puede hacer lo que quiera. Y el cuerpo está en esa lucha. Usted quiere ir a la iglesia, pero algo le dice que no vaya. Llámese lo que se llame. Alguno es, me llegó visita. Alguno es, me ocupé. Pero usted quería ir a la iglesia. Pero la carne, no sé, quizá la novela y la serie es más buena, o la pereza, o lo que sea. Un compromiso, un hobby de uno en las cosas de Dios. Y Dios lo invita a usted que le sirva en su causa, pero usted tiene su excusa. ¿Sí o no? Y esa es una lucha espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Todos las tenemos. No el pastor que porque predica bien y sabe teología, o el laico, o el anciano, no tiene esa lucha. Continúa diciendo el versículo 18, perdón, el 17, para que no hagas lo que quisieres. Hermano, el enemigo quiere que usted desobedezca a Dios, y él usa tu debilidad carnal para que usted lo obedezca. A él, ¿no? Al enemigo. Para que usted siga siendo esclavo de su pecado. Pero el Espíritu Santo está regenerando tu vida, está transformando tu vida, está transformando tu mente, está renovando tus pensamientos para que usted obedezca a Dios. Por eso cuando usted estudia Romanos capítulo 6, que habla del bautismo, que usted ya murió al pecado y ahora tiene una nueva vida, y ya usted no vive para satisfacer la carne, sino para obedecer a Dios. Eso es algo que está haciendo el Espíritu Santo. Eso no es que usted tiene muy buena voluntad. No es el Espíritu Santo que está trabajando en esa voluntad suya que es gobernada por el espíritu de desobediencia. Y quiero que les quede muy claro lo del espíritu de desobediencia. Vamos a Efesios capítulo 2, porque hay un espíritu de desobediencia que trabaja en aquellas personas que no tienen una vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice al final, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dice así o no dice así el versículo 2 al final? No estoy leyendo todo el texto, dice al final, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando usted no tiene una vida espiritual, a usted le cuesta someterse al espíritu, es porque usted está permitiendo el espíritu de desobediencia en ti. Porque usted no quiere someterse a la palabra de Dios. Usted no quiere someterse a Dios.
Santiago capítulo 4 da un consejo muy sabio para usted poder conservar una vida espiritual. Usted debe someterse a Dios para que usted pueda resistir esos deseos que el enemigo coloca en nosotros para que nosotros los satisfagamos. Cuando yo me someto a Dios, es decir, vivo lo que dice el Salmo 91, el que vive bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted puede vivir esa experiencia porque usted decidió someter su corazón a Cristo Jesús. Bueno, no me voy a centrar mucho en esta parte de por qué no tenemos una vida espiritual. Vamos ahora a cerrar con la presencia del Espíritu Santo en sus hijos. Una de ellas es la siguiente. En 1 Corintios capítulo 2, que fue con el texto de apertura, en el versículo 15 nos revela que una persona espiritual, 1 Corintios 2:15 dice, el espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas. Una persona espiritual no se casa por la presión de la sociedad. Se casa porque entiende que el matrimonio es una institución divina y que si usted se va a casar es porque usted quiere que su matrimonio sea dirigido por Dios. Una persona espiritual, cuando va a dar un estudio bíblico, no da un estudio bíblico porque el del ministerio personal o el pastor o el anciano le dice que hay que dar estudios bíblicos. No, porque usted sabe que al dar estudios bíblicos usted está ganando un alma para el reino de los cielos. Le está diciendo a un pecador que se arrepienta. Y ese pecador suele ser a veces sus seres amados, ¿sí o no? Y usted juzga espiritualmente las cosas que se encuentra haciendo. Usted no viene a la iglesia no para que no, como cuando uno estudia, que si usted tiene cierta inasistencia, pues es inhabilitado para seguir estudiando. Por su disciplina de inasistencia, porque no demuestra un compromiso y un interés. Usted no viene a la iglesia por eso, sino porque usted es espiritual y usted dice, para mí es importante congregarme, porque a mí me edifica mi vida espiritual. Me congrego fraternalmente con la grey. Y si tengo la oportunidad de servir, alabado sea Dios. Si Dios ha desarrollado un don en mi vida, porque es un don lo que Dios da, no es porque usted sea bueno. Yo no estoy aquí delante de ustedes por ser bueno o mejor que algunos los presenten, no. Es porque Dios le da a uno un don y le da gracia para que ese don sea glorificado por Dios. Y usted espiritualmente, usted tiene que juzgar todo lo que usted es. Usted no necesita que alguien lo juzgue, porque el Espíritu Santo trabaja en usted. Es hermoso cuando alguien humildemente le muestra a uno su error. Y es también de espirituales reconocer los errores, porque ninguno de los que estamos aquí es perfecto. Primera carta de Juan capítulo 1, versículo 10, dice que si alguno dice que 11, que si no tiene pecado, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. Y hace mentiroso a Jesús. Bueno, entonces, dice ese hermoso texto, en cambio el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea, ¿qué? Juzgado por nadie. Entonces, pregúntese usted, si estás juzgando espiritualmente tu prueba, tu vida marital, tu vida laboral, tu ministerio. Aquí la hermana que tiene su empresa. Uno tiene que juzgar todo espiritualmente. Yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo guiado por el Espíritu Santo. A eso hace énfasis el apóstol, porque el versículo 10 de esta segunda carta, de esta carta de Corintios capítulo 2 dice,
Pero Dios nos revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo ¿qué? Lo escudriña. Todo lo escudriña el Espíritu Santo. Ustedes aquí pueden aparentarse los mejores cristianos del mundo. Pueden venir bien vestidos y oliendo a rico. Y pueden cantar, pueden predicar. Pero el Espíritu Santo está escudriñando todo usted. Si escudriña lo más profundo de Dios, ¿cómo no va a escudriñar ese pecado oculto que usted tiene delante de su mamá, de su esposo, de su esposa, de su hermano, de su hermana, del pastor, de la iglesia? ¿Y ustedes creen que Dios pasa por alto eso? Hebreos 4:13 dice que todo está desnudo ante los ojos de Dios. Yo puedo acá predicar bien, elocuente, con sabiduría, con inteligencia, con una gran profundidad teológica, pero el Espíritu Santo me está escudriñando. ¿Quién es Jason? Muy bien, proseguimos. En Romanos capítulo 8, versículo 10, y ahora estamos en el tema, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, ya con el último tópico. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Primero nos permite que juzguemos todas las cosas. Ahora en Romanos 8:10 nos dice la siguiente. Pero si Cristo está en ¿qué? En cada uno de nosotros. Mire que Él hace una pregunta, pero no está en pregunta, pero sí deja como a que usted se pregunte. Se puede decir que habló como sarcásticamente, ¿no? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? A causa del pecado. Pero el Espíritu vive. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué está queriendo decir Pablo en esto? Si usted dice que está en Cristo, usted está buscando el reino de Cristo. ¿Y vive para qué? Para la justicia. Usted está practicando la justicia de Jesús. Y la justicia de Jesús es morir al pecado. Esa es la justicia de Jesús. Por eso yo soy justificado por Cristo, porque Él tomó mi rebelión, mi iniquidad, mi maldad y mi pecado. Y ahora yo vivo bajo la justicia de Jesús, que es la obediencia al Padre. Eso es justicia. Justicia no es tener la razón, porque eso se encargan los jueces. Y se encarga Cristo de hacer justicia, ¿sí o no? Ahora vamos a leer el versículo 6. Bueno, entonces, un hijo de Dios juzga espiritualmente y vive espiritualmente para la justicia, ¿amén? El Espíritu lo hace vivir para la justicia de Jesús, ¿correcto? Ahora, tiene la mente en las cosas espirituales. ¿Qué dice el versículo 6? El ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pregúntese usted qué tanta vida mental tiene usted. ¿Qué tanta paz tiene? Hoy vivimos en un momento que llaman más que todos los psicólogos salud mental. Y tienen razón en su teoría y en su filosofía. Y salud mental es tener equilibrio en todas tus circunstancias de la vida, no dejarte llevar por tu circunstancia. Tener la capacidad y la madurez de afrontar lo que tienes que afrontar. Y no dejarte llevar por el desánimo, la desilusión, la frustración, la impotencia, que te puede llevar a una amargura y a una gran depresión, en el cual después te lleva al suicidio.
Por eso ellos hablan de salud mental. ¿Y por qué nosotros, los hijos de Dios, los espirituales, sufrimos como estamos sufriendo? Porque nos ha costado permitir que el Espíritu Santo nos brinde vida y paz. La Biblia nos revela que hubieron hombres como el profeta Elías, Eliseo, que vivieron momentos muy frustrantes en su ministerio. Y es natural sentir eso, lo que ellos sintieron, si usted se pone en los zapatos de ellos. Pero ellos no se quedaron ahí. Vino Jehová y los alentó. Y eso es lo que usted tiene que examinarse. Si usted está teniendo esa mente en el Espíritu que te brinde vida y te brinde paz. Y cuando Cristo habla vida, habla una vida en santidad, en justicia. Porque es que nosotros somos muertos cuando estamos en nuestra concupiscencia, satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Se entiende lo que estamos estudiando? Eso hace énfasis, vida. Porque Cristo no vino a salvar al que practica el pecado, vino a salvar al pecador que se arrepiente. ¿Amén? Amén. Y el pecador que se arrepiente tiene la mente en las cosas del Espíritu, en las cosas que genera vida y genera paz. ¿Correcto? Y ahora vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Es un texto muy conocido. Y aquí hagámonos un autoexamen. Nosotros solemos ser muy cordiales, muy decentes, muy amables delante de las personas. Pero a veces en casa nos cuesta manifestar estos frutos. O en el trabajo, o en lo que hacemos, ¿no? Donde no hay hermano, ni pastor, ni anciano de iglesia. Dice, mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre. Contra tales cosas que no hay. Yo la dije. ¿Hacen falta esos hijos de Dios en esta tierra, sí o no? Y ese hijo de Dios debe ser usted. Porque usted es un redimido. Usted es un escogido, un linaje escogido por Dios. Y si no lo cree, créalo. Y léase 1 de Pedro 2:9. Crea que usted es un linaje escogido por Dios. Y nosotros somos renacidos por la palabra del Señor. Somos simientes, somos primicias. Cuando hemos aceptado a Cristo Jesús. Y por último, Gálatas 6:8. Y con esto quiero hacerle un llamado a ustedes, queridos presentes, y a los cibernautas que nos acompañan en la red social de YouTube. Yo no sé usted qué está sembrando en su vida, pero en la vida se siembra. Y en el reino de los cielos se siembra. Jesús dijo cuando fue bautizado y salió de la tentación del desierto y empezó a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dejó escrito, busquen el reino de los cielos. El reino de los cielos no está perdido, el reino de los cielos está, sino que hay que buscarlo. Y el Señor nos dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. En el versículo 7 dice, y con esto quiero pedirles que levanten la mano y sean conscientes.
Yo los puedo engañar a ustedes y ustedes me pueden engañar a mí, aparentando ser los más espirituales y los mejores creyentes de Maranata. Pero Dios me dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. La invitación que yo le hago en este sermón es, no se burle de Dios. No se engañe a usted mismo. Dios sabe quién es usted. Dios sabe si usted está permitiendo ser guiado por su espíritu o está satisfaciendo los deseos de tu carne. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Levantando la mano, ¿quién quiere segar vida eterna? Colocándose. Padre, gracias por darnos a tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu trabajar en el hombre interior. Gracias por enviarnos a ese Consolador, al Espíritu de verdad, que estará con nosotros para siempre. Gracias por habernos permitido conocerte, por habernos permitido ver tu rostro, Señor, a través de tu palabra. Y esto nos da la convicción de que tu Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. El llamado, Padre Celestial, a esta congregación es que nos examinemos qué estamos sembrando. Que recordemos que a usted nadie lo puede engañar y nadie se puede burlar de usted. Pero que hay una gran recompensa para los que siembran en espíritu. Segaremos vida eterna. Y segar vida eterna significa conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo al que ha enviado. Segar vida eterna es vivir un día a la vez y reconocer que va a haber un juicio y que tendremos que darte cuenta y que tú nos vas a dar un galardón de acuerdo a nuestras obras. Bendice esta congregación, bendice sus hogares, bendice los matrimonios, bendice a los hijos de mis hermanos, a sus nietos, a sus nietas. Bendice los ministerios de esta congregación del grupo Maranata. Dales de tu espíritu a cada dirigente. Bendice el ministerio que hay de YouTube, Señor, del grupo, que puedan llegar a personas y puedan ser difundidos, Señor, estos mensajes. Bendice grandemente todos los planes que tú conoces de nuestras vidas, que sean dirigidos por tu Espíritu. Gracias por concedernos el Espíritu Santo y por guiarnos para ser llamados hijos tuyos. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Oramos y te lo agradecemos. Amén y amén. Los despido con esta oración sacerdotal, queridos presentes, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde y tenga de ti misericordia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.